Bueno, buenos días. ¿Me escuchas? ¿Bien? Ok. Bueno, hoy es un domingo especial en la vida de la iglesia. ¿Alguien sabe por qué? Pentecostés. Muy bien. Es el domingo de Pentecostés. Es una celebración donde nos acordamos la venida del prometido Espíritu Santo sobre los seguidores de Jesús. Esta historia se encuentra en el libro de Hechos y en muchos sentidos marca esta venida el comienzo de la iglesia. El Pentecostés pasó 50 días después de la Pascua, de la resurrección de Jesús. Y es importante para nosotros porque tenemos, como creyentes en Jesús, el Espíritu Santo dentro de nosotros, viviendo en nosotros. Y es un día muy importante para nosotros como creyentes. Quería leer una promesa antes de entrar. Vamos a entrar en Marcos hoy, pero quería acordarnos de este día especial. Entonces, hay un versículo de Juan, de Jesús, en la noche que fue entregado a los romanos, hizo una promesa especial a sus discípulos. Y dice así, hablando Jesús: y yo pediré al Padre, y os dará otro consolador, para que os acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros sí lo conocéis, porque vive en vosotros y estará en vosotros. No os voy a dejar huérfanos, volveré a vosotros. Bueno, hoy nos acordamos que no hay ningún creyente en Jesús que pueda vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Y a través de la morada del Espíritu Santo en nosotros, tenemos su presencia constante para animarnos, guiarnos, recordarnos de la verdad, nuestra identidad, y también para capacitarnos, ¿no?, para nuestra obra como una iglesia en misión con Dios. Entonces, vamos a volver a este tema al final también del sermón. Pero hoy vamos a seguir en nuestro estudio en Marcos, en el libro de Marcos, y vamos entrando en el segundo capítulo de Marcos, donde encontramos una historia que muestra con aún más claridad la identidad verdadera de Jesús y su autoridad a través del Espíritu Santo. Esta historia es una de mis favoritas en Marcos, y por cierto, Marcos es uno de mis libros favoritos en la Biblia, y por eso me ha apuntado a predicar hoy. Bueno, la historia se encuentra en Marcos 2, 1 a 12. Entonces, mientras estoy leyendo, quiero que imaginemos y entremos en esta historia, de imaginar la escena ahí, en esta casa, en este pueblo, con Jesús ahí enseñando. Bueno, voy a leer. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley, que pensaban:
¿por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonáis así? Le dijo. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Bueno, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta historia en la que podemos ver aún más a Jesús. Señor, abre nuestros oídos, nuestros corazones esta mañana para ver a Jesús. Cambia, Señor, nuestros corazones. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, primero quiero hacer unas observaciones a nivel general de esta historia. Entonces, ¿quién está presente en esta historia? Tenemos a Jesús en la historia, claro. Hay gente, el pueblo ahí en la casa, fuera de la casa, en la calle. Tenemos al paralítico, sus 4 compañeros. Tenemos a los maestros de la ley, que son los expertos religiosos ahí, que enseñan la ley de la ley judía al pueblo. Ellos están ahí al lado de Jesús, escuchando todo. Tenemos también algunos discípulos que en este momento en el ministerio Jesús ha llamado ya 4. Tenemos Pedro, Andrés, Pedro, Juan y Jacobo. Y a lo mejor ellos están en la casa de Pedro, allí en el pueblo de Capernaum, que es un pueblo pesquero que está ahí en la orilla del lago, el mar de Galilea. Entonces ellos están aquí en esta casa, está llena de gente y tenemos aquí estas personas. Este pueblo es interesante porque creo que no tiene mucha importancia, no tiene una población muy grande, todo el mundo son pescadores, pero Jesús ha decidido pasar mucho tiempo ahí, en este pueblo humilde. Ha llamado discípulos desde este pueblo, ha sanado a la suegra de Pedro, otra gente enfermos con demonios. Entonces Jesús ya ha hecho bastante aquí en este pueblo. Entonces Jesús, en esta historia, Jesús entró de nuevo en Capernaum. Él volvió a la casa de Pedro, está ahí enseñando a la gente y le acudía una multitud muy grande de personas. Luego, en medio de todo eso, llegaron 4 personas y un paralítico. Ellos querían acercar su amigo a Jesús para sanar, pero había tanta gente que no podían entrar en la casa. Ellos subieron a la azotea, abrieron el techo y bajaron su amigo por el techo hasta Jesús enfrente para que le sanara. Al ver la fe de ellos, en vez de sanar, de repente Jesús, al ver su fe, declaró que los pecados
de este hombre están perdonados inmediatamente. Y luego los maestros de la ley estaban ahí sentados observando todo, pensando, ¿quién es este hombre? Solo Dios puede perdonar pecados. Enseguida Jesús supo lo que estaban pensando y ha puesto una pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Sanar a esta persona o decirle tus pecados? ¿Perdonar sus pecados o decirle, levántate, toma tu camilla y sale? Bueno, Jesús sanó al hombre. El hombre cogió su camilla, salió a la vista de todos, y al final de la historia, todas las personas ahí se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Tengo una pregunta. ¿Es esta historia principalmente sobre la sanación de un paralítico? Es una pregunta para pensar. Si el tema principal, toda esta historia se trata de este hombre paralítico. Vamos a entrar en esta pregunta. Bueno, quiero proponer 3 interpretaciones o verdades para ayudarnos en esta historia. Entonces, vamos a meternos en estas 3 verdades o interpretaciones. Número 1, dice, solo Jesús es capaz de conocer y satisfacer nuestras necesidades más profundas. Número 2, Jesús mismo es el Rey en el centro de su enseñanza sobre el reino de Dios. Y número 3, solo el Hijo de Hombre merece nuestra alabanza. Bueno, primero, solo Jesús es capaz de conocer y satisfacer nuestras necesidades más profundas. Al principio de esta historia encontramos a Jesús en una casa enseñando a una multitud tan grande que no cabe dentro de la casa ni en la puerta. Entonces, como he dicho ya, que imaginaos esta escena, que habían muchos hombres, mujeres, niños, abuelos, vecinos, quizás un ambiente lleno de anticipación, expectativa, la gente pensando, ¿qué milagro va a hacer Jesús ahora? ¿Qué vamos a ver? Puedo imaginar también que hay gente con mucha fe y otros con dudas, con luchas, sufriendo, con preguntas. Pero todas las personas ahí, sea quien sea, tenían una necesidad en común, tal como nosotros hoy. Y esta necesidad es estar cerca de Jesús y pendiente de sus palabras. No podemos disminuir que había ahí una gran multitud de personas por dentro y por fuera, y todos con sus necesidades. Pero según este pasaje, es interesante que solo el enfermo, solo el paralítico y sus 4 amigos se acercaron a Jesús personalmente. Su acto muy atrevido de subir y abrir una abertura en el techo de la casa de otra persona demuestra su gran necesidad de Jesús y cómo su fe, expectativa en el poder de Jesús. Por eso, al ver la fe de ellos, Jesús decide inmediatamente a este hombre en su camilla de perdonar sus pecados. Perdón. Bueno, sí. Y leemos en la Biblia que al ver la fe de ellos, le dijo Jesús al paralítico, hijo, tus pecados queden perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús perdonó los pecados de este enfermo y no sanó
su enfermedad física. ¿Por qué Jesús perdonó sus pecados, su problema espiritual, y no sanó su condición física? Vemos en esta historia que el paralítico y sus compañeros tienen una fe genuina en Cristo. Claro que ellos no entendían todo en ese momento, de todo lo que iba a pasar, pero ellos reconocían su necesidad de Jesús y mostraron su confianza en Jesús. Entonces, al ver esta confianza, Jesús declaró perdonados los pecados del paralítico. ¿Por qué? Porque en su compasión hacia esas personas, la prioridad de Jesús es enfocarse en la necesidad principal, incluso la más urgente de este enfermo. Jesús dijo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Entonces Jesús transmite a este paralítico esta declaración, no solo el perdón de sus pecados, pero le da una nueva identidad como un hijo amado por Dios. O sea, Jesús no satisfizo la necesidad como un hijo amado. Jesús no satisfizo la necesidad percibida de este paralítico y sus compañeros. Sin embargo, Jesús fijaba en la necesidad verdadera y aún más grave de este paralítico, o sea, el perdón de pecado. Quizás al contrario de lo que la multitud quería ver en este momento, Jesús no se presentó como cualquier hacedor de milagros, que alguien que busca la fama, algo así. Todo lo contrario. Jesús se dirigió hacia este hombre paralizado y perdonó a este enfermo por su rebelión y pecado contra Dios. La verdad para todos nosotros esta mañana es que Jesús no entró en el mundo para satisfacer nuestros deseos humanos, sino Jesucristo se acercó a nosotros y vivía entre nosotros para satisfacer nuestra necesidad verdadera, nuestra salvación. El mejor regalo que Jesús podía ofrecer a este paralítico no fue la oportunidad de andar otra vez o por la primera vez, puede ser, en este mundo, sino Jesús le ofreció la esperanza a este paralítico a andar para siempre con Él en el cielo. Además de recibir el perdón de sus pecados, ahora este paralítico tiene una nueva identidad como un hijo amado en la familia de Dios. Bueno, al mirar la plena gracia y compasión de Jesús hacia este hombre, ¿quién podría estar en contra? ¿Quién puede estar en contra de eso? Bueno, la respuesta en el texto, en la historia, las personas que no creían en su necesidad, su propia necesidad de Jesús. Vemos en el texto que estaban allí algunos maestros de la ley, en versículo 6, que no aceptaban a Jesús como capaz de perdonar el pecado. Estos religiosos confiaban en sí mismos que ellos eran justos ante Dios por su propia obediencia a la ley de Dios. Ellos estaban pensando, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es verdad que solo Dios puede perdonar pecados. Los maestros acaban de ver este profeta Jesús perdonar el pecado del hombre acostado en la camilla y ahora se encuentran en una encrucijada. ¿Es Jesús un loco que habla en blasfemos y merece la pena de la muerte por hablar en contra de Dios? ¿O es Dios esta persona quien está perdonando pecados de otros? En las últimas semanas en nuestro estudio de Marcos, hemos tenido el privilegio de leer las historias y enterarnos bien de tanto el poder como la autoridad de Jesús en el mundo, concretamente sobre el mundo espiritual,
el mundo físico y también su autoridad para enseñar la palabra de Dios. Y todo eso es una gran flecha, es un señal para señalar a la identidad divina de Jesús, el Mesías. Entonces, ¿qué significa esto? Si Jesús perdona los pecados de este hombre en la camilla, Jesús debe tener la autoridad para hacer esto. Entonces, ¿cómo demuestra Jesús su autoridad para perdonar? Bueno, vamos a ver en el texto, en versículo 8, creo que tenemos en la pantalla, dice Jesús, ¿por qué razonáis así? Les dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Bueno, efectivamente, Jesús está diciendo a estos expertos, a estos religiosos, si no podéis creer que soy Dios con el poder y la autoridad para perdonar pecado, ahora os voy a mostrar mi identidad a través de sanar a este hombre. Voy a hacer un milagro visible ante todos para validar mi poder y autoridad para hacer un milagro invisible y aún más grande en perdonar el pecado del paralítico. Y lo hizo. Jesús sanó al enfermo por el poder de su palabra, y este hombre que entró en su camilla con la ayuda de sus compañeros al principio de la historia, ahora recogió su camilla y salió enseguida a la vista de todos. Vino el paralítico a Jesús en una postura de humildad y necesidad, pero con fe. Esta historia es una imagen, es un ejemplo real, de verdad, de lo que Jesús ya ha anunciado en capítulo 1. Hace unas semanas estudiamos capítulo 1 de Marcos y las primeras palabras de Jesús en Marcos dice, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está aquí, está cerca. Arrepentíos y creed las buenas nuevas. El reino de Dios está cerca porque Jesús ha entrado en el mundo para reinar, para demostrar su poder y autoridad. Y porque esto es verdadero, cada persona en esta historia, incluso nosotros, tiene que responder en una de dos maneras. De entregarse a los pies de Jesús en arrepentimiento y en confianza, como el paralítico, o mantenerse a distancia a Jesús, con un corazón duro, como los maestros de la ley. Tengo un ejemplo, tenemos el siguiente, ¿no? Cada Pascua y Navidad, el Papa ofrece una bendición llamada Urbi et Orbi, que significa a la ciudad y al mundo. De hecho, el 20 de abril, el día justo antes de su muerte, el difunto Papa Francisco proclamó esta misma bendición sobre la multitud congregada en la plaza de San Pedro. Esta bendición del Papa es muy importante para los católicos porque incluye una declaración de perdón de parte del Papa. Esta declaración cancela las reparaciones que exigen nuestros pecados y se ofrece a la gente acceso directo a Cristo.
al cielo. Es decir, de parte del papá, se quita de en medio el esfuerzo humano o las buenas obras necesarias para poder recibir la gracia, el perdón de Dios. Hermanos, según el testimonio de la Biblia, de la Escritura, simplemente esto está en contra de la plena gracia de Dios. El mensaje de la Biblia es que no hay un mediador entre el hombre y Dios, sino solo Jesús. Y dependemos de sus méritos. En el libro de de Hebreos, dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Bueno, hermanos, que estas promesas bíblicas nos recuerdan que no tenemos necesidad de otro ser humano para recibir el perdón y la gracia de Dios, sea el papá, la Virgen, o también incluso cualquier pastor o líder protestante. La pregunta en esta parte de la historia, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús es Dios y solo Él puede. Jesús es capaz de conocer y satisfacer nuestras necesidades más profundas hasta perdonarnos. Estoy agradecido que Dios me ha perdonado a mí por mi rebelión y también por mi esfuerzo diario para intentar vivir aparte de Él y ser mi propio rey. Necesito a Jesús como el rey de mi vida. Y en esto llegamos al segundo punto hoy, la verdad número 2, que dice Jesús mismo es el rey en el centro de su enseñanza sobre el reino de Dios. Al principio de nuestra historia de hoy, Jesús les predicaba la palabra a todos ahí en la casa. Y esta palabra que proclamaba Jesús fue las buenas nuevas sobre el reino de Dios. Este reino, como cualquier reino, necesita un rey. Gracias a Dios que Jesús es un rey justo, poderoso, que tiene autoridad, como hemos visto. En Marcos hemos visto ya evidencia tras evidencia que solo Jesús tiene este poder y autoridad para ser el rey en el reino de Dios. Hemos visto milagros en capítulo 1 de expulsar un espíritu maligno de un hombre, de sanar la suegra de Pedro y muchos enfermos, gente con demonios. La semana pasada hemos visto a Jesús de expulsar o declarar limpio un leproso. Hoy hemos visto que Jesús sanó un paralítico, perdonó sus pecados. ¿Qué quiere decir esos milagros? ¿Qué quiere decir esos milagros sobre el reino de Dios? Bueno, es un reino que va en contra del patrón de un reino humano. El reino de Dios, en el reino de Dios vemos una restauración de personas, la creación. Vemos una redención de vidas quebrantadas, circunstancias rotas. Es un reino al revés, que tiene como su lema hacer nuevas todas las cosas. En el Evangelio de Marcos, Jesús se presenta como el gran protagonista e iniciador de este reino de Dios. Bueno, hay una historia que quiero compartir en el Antiguo Testamento
sobre el rey David y su compasión hacia el nieto de su enemigo Saúl. Lo bonito de esta historia sobre el rey David es la manera en que David anticipa, es que él, David, el rey, anticipa la venida de otro rey aún más grande. David fue un rey imperfecto, pero su vida prefigura y señala a un gran rey venidero. En esta historia vemos el amor del rey David hacia la familia de Saúl. Saúl es el difunto rey de Israel, quien Saúl intentaba matar a David varias veces. Y ahora David busca un descendiente, un familiar de Saúl, para mostrar compasión y bendición. Y como vamos a ver que se presenta en la historia el nieto de Saúl, quien también es el hijo del querido amigo de David, Jonatán. Este nieto se llama Mefiboset. Y vamos a ver esta historia. Es una historia muy, muy bonita que vemos la gracia en práctica. Bueno, tenemos una pantalla. Dice, el rey David averiguó que si había alguien de familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó, ¿eres tú Siba? A tus órdenes, respondió. No queda nadie en la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios, volvió a preguntar el rey. Sí, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, este nieto paralítico, ¿no? ¿Y dónde está? En Lo-debar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él en rostro en tierra. ¿Eres tú, Mefiboset?, le preguntó David. A tus órdenes, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este tu siervo, para que te fijes en él, si no valgo más que un perro muerto? Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entregó a nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá a mi mesa. Yo estoy para servirte, haré todo lo que me mandes, respondió Siba. A partir de este día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Qué bonito. Bueno, en esta historia encontramos aquí otro paralítico, también llevado por otros a los pies de un rey. Vemos el poder y autoridad de este rey, David, para bendecir y satisfacer las necesidades de esa persona. En su amor hacia la familia de Saúl y su compasión por su nieto paralítico, el rey David le extendió gracia
hacia Mefiboset en restaurarle su tierra familiar. Además, David invitó a ese paralítico a sentarse a la mesa del rey todos sus días y ser como si fuera uno de los hijos del rey. En su misericordia, el rey David hizo nuevas todas las cosas que podía en la vida de Mefiboset. Bueno, en esta historia tenemos un susurro de la compasión, la gracia, el poder, la autoridad de otro gran rey que encontramos en la historia de hoy en Marcos 2. Al ver la fe del paralítico en Marcos 2, Jesús le dice: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Jesús le imparte a este paralítico no solamente el perdón de sus pecados, la restauración de su cuerpo, pero también una nueva identidad. Y hasta hoy Jesús nos hace hijos e hijas adoptados de Dios cuando entregamos nuestras vidas a Él. Jesús mismo es el Rey en el centro de su enseñanza sobre el reino de Dios. Bueno, hemos visto el poder, la autoridad de Jesús sobre el perdón de pecado, el cuerpo físico. Hemos visto a Jesús como rey, protagonista en el reino de Dios. Y por último, quiero destacar otro detalle en Marcos 2 que no podemos pasar por alto. Es un detalle que se revela con aún más la gloria de Jesús. Entonces, verdad número 3. Solo el Hijo del Hombre merece nuestra alabanza. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Bueno, en el Nuevo Testamento, el Hijo del Hombre es un título usado por Jesús alrededor de 80 veces, hablando de sí mismo. Y como el título de nuestra serie en Marcos es Nuevos Comienzos, hoy en Marcos marca la primera vez que Jesús se refiere como el Hijo de Hombre. Mira versículo 10, otra vez, donde dice: pues para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Bueno, hay mucho para decir sobre el uso y el significado de este título que vamos a ver en las próximas semanas, pero hoy solo quiero mencionar la fuente de este título en la Biblia y hacer un vínculo con nuestra historia. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, nos cuenta sobre una visión que tuvo Daniel una noche, el profeta Daniel. Y dice en capítulo 7 de Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Bueno, hay bastante paralelos entre esta visión en el libro de Daniel y Jesús. Daniel ha visto una figura que tiene un aspecto humano, que viene entre las nubes y también se acercará a Jesús. En los evangelios nos enteramos que Dios Padre mandó el Verbo de Dios, el Mesías, el Cristo, a la tierra, nacido como bebé y en forma de un ser humano. También en el libro de Apocalipsis leemos que sobre la segunda venida de Jesús, el Mesías, al mundo, y que Jesús va a ser montado en un caballo, viniendo entre las nubes. En el libro de Daniel dice que este Hijo de Hombre fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. En el libro de Marcos vemos a Jesús moviéndose entre
gente de varias naciones, pueblos y lenguas, predicando a los judíos, a los gentiles. En la visión de Daniel dice que el dominio y el reino de este Hijo de Hombre nunca pasará. En nuestra historia de hoy, en Marcos 2, vemos a Jesús llamándose el Hijo de Hombre, demostrando tanto su autoridad para perdonar pecados como su poder para sanar un paralítico. ¿Y cómo termina nuestra historia en Marcos 2? El último versículo termina con alabanza. Dice en versículo 12 de Marcos, Él se levantó, el paralítico, tomó su camilla, enseguida salió caminando a la vista de todos. Ellos, la gente allí, se quedaron asombrados, comenzaron a hablar a Dios, diciendo, jamás habíamos visto cosa igual. Hermanos, tenemos aquí una visión gloriosa de Jesús. Tenemos una casa, una calle llena de gente alabando, glorificando a Dios. Para ellos nunca habían visto cosa igual. Y para nosotros, esta historia quiere enfocarnos aún más en Jesús, para que nosotros también hoy nos quedemos asombrados y llenos de alabanza. Nuestra respuesta hoy es una vida aún más centrada en el Evangelio. El Evangelio, en las buenas noticias sobre nuestro Salvador, Jesús, quien tiene toda la autoridad y el poder en este mundo. Jesús, un Rey misericordioso, que ama a los humildes y quebrantados de corazón. Y Jesús, el único que muestra que merece nuestra alabanza, porque Él es el Hijo de Hombre. Como paralítico en Marcos 2, Jesús también fue llevado por las manos de otros, pero no para ser bajado por una abertura en un techo. Se entregó su vida a las manos de los que lo odiaban. En vez de ser sanado, fue paralizado hasta la muerte en la cruz de Calvario. El castigo que merecemos, Él lo recibió, y por sus heridas nosotros somos sanados. Dice Pablo en Romanos 5:6, en verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Jesús murió por sus enemigos cuando éramos sin fuerza ninguna, incapaces de salvarnos, tal como la incapacidad de nuestro paralítico en Marcos 2. Después de su muerte al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos por el poder de Dios, ascendió a su Padre en el cielo, pero antes de irse, prometió la venida del Consolador, como leemos en el principio en Juan 14. Y hoy, en el domingo de Pentecostés, nos acordamos como iglesia en Cristo la venida del Espíritu Santo, el Consolador, a nuestros corazones como creyentes. Hoy es una celebración, pero también un recordatorio de nuestra misión como el cuerpo de Cristo, como dice en el libro de Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Me encanta este versículo porque nos asegura, como seguidores de Jesús, que no somos huérfanos. Habita dentro de nosotros el Espíritu Santo y Él nos da poder y nos hace testigos de su gracia en todo el mundo. Entonces saldremos de este lugar hoy con una misión de compartir con nuestros familiares, vecinos y el mundo que solo Jesús es capaz de satisfacer nuestras necesidades más profundas, que Jesús, solo Él, es el único Rey, digno y glorioso, y que Jesús, solo Él, es el Hijo de Hombre,
que merece todo nuestro amor y alabanza. Amén. Oremos. Señor, gracias por Jesús, por el Hijo de Hombre, el Rey. Nos aferramos a Jesús. Tenemos toda la evidencia aquí, Señor, que eres fiable, que podemos confiar en ti, que estemos donde estemos, Señor, esta mañana con nuestras luchas, dificultades, desafíos. Señor Jesús, eres todo para todos. Señor, gracias por esta visión que tenemos, Señor. Tenemos la esperanza, Señor, de un día de estar en el cielo, de estar ahí presente, Señor. Gracias por esta visión en Apocalipsis que dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Amén.